nombre es Manuel Balboa, soy ingeniero mecánico de profesión, especialista en lubricación, en base a todos los años de experiencia que tengo y donde me toca trabajar, digamos. Estoy a cargo, en este caso, de las líneas de filtración y monitoreo de condición acá en nuestra empresa del RAI Ventec. Y hoy vamos a ver justamente todos los términos y todas las cosas que tienen que ver con la filtración y el monitoreo de condiciones, ¿cierto? Vamos a abordar temas como por qué filtrar, el término y concepto de filtración, las soluciones que tenemos nosotros para la industria de la minería y también las soluciones que tenemos en cuanto a monitoreo de condición, incluyendo un tema que no vamos a tocar, pero que ya estamos bastante adelantados, que sería el monitoreo de condición basado en la industria 4.0, es decir, el contagio de partículas, por ejemplo, llevado a distancia para que ustedes lo puedan monitorear en todo momento desde su celular o desde cualquier plataforma o computador en donde se encuentren, ¿ya? El objetivo del programa, como les decía, van a ser muchas cosas que vamos a ver, es la aplicación de términos y conceptos de filtración y normativa vigente, un tema que se extiende un poco, digamos, en la parte, digamos, más teórica dentro de esta presentación, pero es necesario para conocer la aplicabilidad que, de acuerdo con normativa, esto se puede llevar a terreno y hacer un correcto control y monitoreo de contaminación. Los objetivos operacionales de limpieza y control de contaminantes, vamos a ir revisando cada uno de los parámetros y los objetivos que uno tiene que lograr de acuerdo con el tipo de maquinaria o sistema hidráulico en donde se van a implementar. Aplicación de forma adecuada de métodos de filtración, elementos filtrantes y monitoreo de condiciones. Y las aplicaciones que tenemos actualmente en industria y minería van a ser bastante focalizadas, van a ser muy pocas, pero representativas a lo amplio hacia lo cual se pueden establecer e implementar. Partiendo desde nuestra base, como bien les decía, nuestra base es lubricación. Nosotros actuamos siempre desde el punto de vista del lubricante, ¿ya? Y cómo el lubricante tiene que permanecer en perfecta forma, como alguien dice por ahí, limpio, fresco y seco, de tal forma de lograr su objetivo dentro de la lubricación o dentro de la transmisión de potencia en un sistema hidráulico o en un sistema de lubricación, como bien digo. Este esquema es un estudio de referencia del doctor Rabinovich, ¿cierto?, que lo publicó en el año 81, imagínense cuántos años van, pero sigue siendo plenamente vigente, y lo que nos dice es por qué se tiene que llegar al reemplazo de un componente o al reemplazo de una maquinaria. Él estableció que un 15% se debe a obsolescencia o que la maquinaria o el componente llegó a su vida útil. Por otro lado, tenemos accidentes debido, por ejemplo, a una mala operación, ya que lleva reemplazo de ese componente de esa maquinaria. Pero lo que nos antaña a nosotros es esto, la degradación de la superficie, ¿ya? Un 70% de esos reemplazos, se lleva a cabo producto de la degradación de superficie, ya sea por corrosión, ¿ya? Que eso sería la acción directa del aire y de la temperatura sobre los metales, por ejemplo, o del agua, que se llama herrumbre, y el desgaste mecánico, que nosotros lo podemos abrir en 4 cosas que conocemos muy bien, como el desgaste por abrasión, por fatiga, por adhesión o por erosión, ¿ya? Ahora, el saber contener los temas de fricción de cada uno de los componentes o maquinarias que componen nuestra línea productiva, independiente de la industria en la cual me encuentre o de faenas mineras, yo tengo que saber conocer cada uno de la maquinaria que yo tengo dentro de la industria, ¿ya? Saber los tipos de movimiento que se realizan, las cargas a las cuales operan, las temperaturas de operación, los ambientes de trabajo, ¿ya? Para esto, poder llevarlo a un sistema tribológico que me permita estudiarlo de la mejor forma posible, sea un sistema hidráulico como la figura de la izquierda, sea un sistema de lubricación por recirculación como la turbina de generación que aparece en la figura superior de la derecha, o sea un sistema de reducción, ¿ya? Todo eso, llevarlo a un sistema tribológico en donde, por una parte, tenemos fricción en todos los tipos de movimientos que se dan en cada una de esas maquinarias, con un desgaste natural y lógico que se produce producto de la fricción, pero que yo logro sopesar a través de la lubricación, ¿ya? Cada una de esas maquinarias, llevarla a estos sistemas tribológicos es fundamental. De acuerdo con eso, en este sistema tribológico nosotros ya estamos partiendo desde la base en que el lubricante en uso fue seleccionado una vez que se verificaron los parámetros de movimiento, velocidad, temperatura, carga
y el contexto operacional en el cual se encuentra, es decir, un tibólogo, un ingeniero de lubricación, un técnico de lubricación, para lograr establecer esto, tiene que aplicar correctamente sus bases, ¿ya? Sus bases son su conocimiento de física, su conocimiento de química y su conocimiento en ciencias y tecnología de los materiales. Con esto nos permite a cada una de esas maquinarias y equipos dentro de nuestro sistema productivo establecer los diagramas PF. ¿Qué significa esto? La falla a través del tiempo, de tal forma de alargar, disminuir, controlar o incluso adelantarnos a cuando ello vaya a ocurrir. Entrando en materia, sería lo primero que es filtración. La filtración es un proceso mediante el cual se mantienen controlados los niveles de contaminación en un sistema fluido. La contaminación es definida como cualquier sustancia que sea en un sistema fluido y que además perjudique su rendimiento. La contaminación puede existir ya sea en forma gaseosa, líquida o sólida. Son los tres formas de contaminación que nosotros nos vamos a encontrar habitualmente en un sistema fluido o en un sistema de lubricación. El control se efectúa mediante elementos filtrantes que deben mantener de acuerdo a norma el grado de limpieza requerido para el equipo en el cual se aplica el sistema fluido o el equipo maquinaria la cual yo estoy aplicando en nuestro sistema tribológico, ¿ya? Las tres formas de contaminación, como dijimos, sólido, líquido, gaseoso. Ampliando un poco más, ¿por qué filtrar? O en su concepto más extendido, ¿por qué microfiltrar? Más del 70% de todas las fallas de los sistemas hidráulicos y un porcentaje no menor en sistemas de lubricación son causadas por contaminantes en el fluido. Incluso cuando no hay falla inmediata, niveles altos de contaminación generan una amenaza grave al desempeño y la confiabilidad de estos sistemas. Ese término es súper importante. La contaminación en este tipo de sistemas genera una amenaza grave al desempeño y la confiabilidad. Niveles altos de contaminantes ocasionan, o sea, en resumidas cuentas, una aceleración en el desgaste de los componentes, ¿cierto? Una disminución de la vida útil producto del desgaste que esté sufriendo ese componente, y es más, una disminución de la vida útil también del lubricante que yo estoy aplicando en ese sistema fluido. Falla en la operación, por ejemplo, si tengo contaminación por gas en un sistema hidráulico, ¿qué es lo que nos lleva? ¿Qué tipo de falla? Tengo movimiento errático en cada una de las funciones que tiene que establecer o que tiene que ejercer ese tipo de maquinaria. El aumento de la temperatura, producto del desgaste, se aumenta la temperatura por contacto metálico, por ejemplo. Cuando tengo contaminación por agua, la superficie que está en movimiento relativo, una con respecto a la otra, se puede cortar la película lubricante, por lo tanto hay contacto metálico, hay un aumento de temperatura, el lubricante se empieza a degradar más rápido, ¿cierto? Y cuando hay un aumento de temperatura, el lubricante se vuelve menos viscoso, por lo tanto, cualquier estructura que haya dentro de un sistema fluido va a aflorar mayor arruga producto de la baja de la viscosidad. Otras formas también de altos niveles de contaminación que pueden provocar una falla incluso catastrófica de un componente. Como muestra aquí la figura, nosotros acá vamos a hablar de 4 niveles de contaminantes. Vamos a hablar de niveles de contaminantes en tamaños mayores o iguales de 4 micrones, mayores o iguales de 6 micrones, mayores o iguales de 6 micrones. Por lo tanto, es importante saber cuánto es el límite que tiene mi ojo humano, o que tiene nuestro ojo humano, para ver una partícula y hasta qué tamaño. La partícula más grande que puede ver el ojo humano a simple vista es de 40 micrones. 40 micrones sería como las partículas que se encuentran en suspensión, por ejemplo, en el foco de un proyector cuando yo estoy presentando en forma presencial. Esas partículas que andan o que se mantienen flotando, que yo las veo a través de ese foco, podrían ser de un tamaño de 40 micrones y yo las puedo ver, ¿ya? Pero como nosotros vamos a trabajar en niveles de particulado muy inferiores, a simple vista yo no podría decir que ninguna de las 6 muestras de aceite que se ven en la fotografía de pantalla está en un nivel de contaminación que pueda seguir funcionando en un sistema fluido exigente, ¿ya? Los términos y conceptos. Estos son los términos y conceptos de los cuales vamos a tratar más adelante y que nos van a servir para todo el transcurso de este webinar. La presión.
Presión, por favor, es solamente la resistencia al flujo. La presión, típicamente, o a través de la fórmula, es la fuerza que yo aplico sobre una unidad de área. Es puntual, ¿ya? La diferencia de presión es la pérdida de carga asociada a un elemento filtrante. ¿A qué me refiero con esto? A un diferencial de presión. Por ejemplo, tengo un filtro puesto en una línea de presión en un sistema hidráulico. Antes del elemento filtrante llegan 4000 psi de presión, ya producto de la restricción al flujo del componente que en donde tiene que trabajar o ejercer la fuerza. 4000 psi de presión, pasa el fluido a través del elemento filtrante y sale agua abajo del filtro, al otro lado del filtro, con 3900. La presión diferencial que allí se establece es de solo 100 psi-d, ¿ya? Que es muy diferente a la presión puntual. La pérdida de presión en elementos nuevos quiere decir que yo cuando coloco un elemento nuevo, hago un cambio de elemento nuevo en un sistema hidráulico, en un sistema de lubricación, es la caída de presión máxima que puede tener ese elemento de tal forma que pueda trabajar correctamente. Esa caída de presión máxima, cuando nosotros tenemos que hacer el proceso de selección, de cambio de un elemento filtrante OEM o de cualquier otra marca de elemento filtrante, no puede ser mayor a un 10% la abertura de la válvula de bypass. Con eso yo estoy diciendo que puedo tener una capacidad de presión diferencial suficiente que pueda contener el máximo cantidad de retención de partículas de ese elemento filtrante, ¿ya? La capacidad de retención de partículas tiene que ver justamente con lo que estábamos hablando arriba, la máxima capacidad de partículas a una máxima diferencial. Eso establece una economía en el uso del elemento filtrante. El indicador de presión diferencial es lo que yo veo hacia afuera. Si tengo un indicador de presión diferencial tipo manómetro, por ejemplo, sería el manómetro que yo lo veo en color verde, amarillo o rojo. Cuando está en rojo, significa que todo el lubricante que está pasando por ahí, todo el fluido que pasa a través del filtro, ya no pasa por el elemento filtrante, sino que se va directamente por una válvula de bypass que ya se encuentra abierta. Bajo colapso, esto va muy relacionado con lo que veíamos en la presión diferencial, es la mayor cantidad o lo típicamente que yo utilizo como elemento filtrante dentro de un sistema de lubricación o sistema hidráulico, ¿ya? Típicamente estos elementos filtrantes soportan una presión diferencial entre 150 a 450 psi-d. Si nos vamos al del ejemplo que aparece ahí, 290 psi-d, y lo aplicamos al mismo circuito donde del ejemplo que yo les di arriba, es decir, ingresando el elemento filtrante agua arriba del filtro, a 4000 psi, saliendo a 3900 psi, cuando ya se abre la válvula de bypass, la presión diferencial que allí ocurre es solamente de 100 psi-d. Por lo tanto, un elemento que soporta 290 PSI de presión diferencial está correctamente seleccionado para esa aplicación. Alto colapso son aquellos elementos que tienen que trabajar en todo momento sí o sí, ¿ya? Son elementos que son mucho más robustos, de mucho más pesos y típicamente soportan hasta 3000 PSI de presión diferencial y solamente se pueden aplicar en aquellos circuitos, componentes o sistemas de lubricación que lo permitan, ya que a mayor presión que se ejerce o caída de presión que se ejerce a través de ese elemento, va a disminuir también el flujo de lubricante que va a llegar hacia donde yo le requiero. Pasando por la normativa vigente, tenemos 4 temas de normativas que vamos a plantear. Está la ISO 11171, que se refiere exclusivamente a la calibración bajo norma de los contadores de partículas automáticos, la ISO 44006 del 99 en adelante, que se refiere a los códigos de rango ISO o limpieza del lubricante que yo tengo que contener en mi sistema tribológico o la maquinaria donde yo lo estoy aplicando, y las 2 normativas que nos permiten establecer cómo será el comportamiento en terreno en la aplicación de los elementos filtrantes que yo puedo o tengo como alternativa para poder implementar, ¿ya? La nueva normativa ISO CD 23369, que es muy nueva, debe tener máximo un año y medio, nos permite establecer de mejor forma cómo será el comportamiento de ese elemento filtrante bajo las condiciones de flujo cíclico y tal cual como se da en campo en terreno.
Partamos inmediatamente con la ISO 11171, que antiguamente, antes del año 99, era ISO 4402, y que se refiere a la calibración de contadores de partículas automáticos, que es la misma normativa bajo la cual nosotros, como Bell Rey y Ventec, nos basamos para hacer las calibraciones de nuestros contadores de partículas. ¿Ya? ¿Qué nos dice? En el año 99 ISO redefinió el método para clasificar las partículas en categorías de micrones. La razón, la especificación original data desde hace muchos años. Se usaba el juicio humano y un microscopio para establecer el tamaño de una partícula en micrones. El tamaño era determinado por la dimensión lineal más grande de la partícula visible bajo el microscopio. El problema, la subjetividad y el error humano. Hoy se analizan los fluidos con contadores de partículas automáticos y pueden medirse las partículas con microscopios electrónicos. Esto permite mayor exactitud y objetividad al contar. El cambio pone al día la determinación del tamaño de partícula para hacerlo consistente con los métodos actuales de conteo. ¿Ya? Es decir, llevado a forma gráfica, tengo un contador de partículas que en su interior tiene un sensor por el cual pasa el flujo del lubricante de la muestra que yo estoy controlando. Este sensor lo atraviesa un rayo láser. ¿Y qué es lo que produce ese rayo láser? Al pasar una partícula en el fluido de control, genera una sombra. Esta sombra se proyecta sobre un sensor y este sensor la transmite a un procesador que finalmente me entrega el resultado dependiendo sobre qué tamaño yo estoy ejerciendo ese control. ¿Ya? El símbolo, a ver, visto desde otra perspectiva, tenemos el fluido que pasa a través del sensor, la emisión del láser o el haz de luz, pasa la partícula a través de esta luz, genera una sombra proyectada sobre el sensor que lo transmite al procesador y luego hacia lo que yo logro ver o cómo me entrega la información en pantalla el contador de partículas automático. El símbolo para el tamaño, según ISO 11171, lo único que se agregó al μ, que es micrón, es la C. Y con esa C, yo ya sé, que valga la redundancia, yo ya sé que eso está bajo la normativa nueva de la calibración del contador de partículas automático. Nos pasamos a algo que es muy importante, que es el código de limpieza, el código de rango, cómo yo establezco mis objetivos frente al sistema tribológico o a la maquinaria que yo quiero controlar, sea sistema hidráulico de lubricación, ¿cierto? Nos dice que en el año 99 cambió ese número y solamente se agregó el número 99, que dice que está trabajando bajo nuevas normativas, basado también en los contadores de partículas automáticos, y el código ISO lo que nos dice o establece es que está basado en la cantidad de contaminante en una muestra de 1, 10 o 100 ml, dependiendo en qué volumen cuenta el contador de partículas, midiéndolo en 3 tamaños de rango. Partículas que son mayor o iguales de 4 micras, mayor o iguales de 6 micrones y mayor o iguales de 14 micrones. Por ejemplo, si yo envío una muestra de mi maquinaria, sea cual sea, y esa muestra la puedo ver bajo el microscopio, yo vería esto. ¿Cómo se traduce eso en un código de limpieza? Paso esta muestra a través del contador de partículas automático y me dice que hay 151.773 partículas por cada ml en tamaño mayor o igual de 4 micrones, mayor o igual de 6 micrones, 38.363, mayor o igual a 14 micrones, 3.389. Me voy a tabla y veo el rango en el cual se encuentra ese contagio de partícula para el tamaño determinado. De esa forma, 151.773 por cada 1 ml, de acuerdo con el rango ISO 4406 del 99, estaría entre 80.000 y 160.000. Corresponde un código de rango 24. Así también corresponde un código de rango 22 para las partículas mayores de 6 y 19 para las partículas mayores de 14 micrones. ¿Ya? De esta forma, el código de limpieza de esta muestra sería 242219. Lo que yo tengo como objetivo establecido en mi maquinaria es un código de limpieza, disculpen un poco, un código de limpieza 161411, que si yo viera esa muestra con ese grado de limpieza bajo el microscopio sería esto.
Imagínense el nivel de contaminante que tengo en mi muestra actualmente como está trabajando cuando yo tengo que trabajar de esta forma, ¿ya? Es decir, si yo estoy, por ejemplo, en los códigos mayores o iguales de 4 micrones, de un máximo de 640 a 151.000 partículas, estoy exactamente 254 veces más cantidad de partículas. Ahora, si esta muestra fue obtenida desde un estanque que contiene 1.000 litros de lubricante, la cantidad de partículas que está dando vueltas sobre 1.000 litros o 1.000.000 de ml serían 151 millones de partículas, ya mayores o iguales de 4 micrones. Aquí recae la importancia de lo que vamos a ver también más adelante como objetivo y la comparación entre elementos filtrantes. Como les decía, siempre es importante conocer las tablas de dónde se mueven estos códigos de limpieza y desde dónde aparecen los rangos. Y esto va a depender exclusivamente a qué tabla debo ingresar de acuerdo con el volumen que establece el contador de partículas sobre el cual yo estoy trabajando o con el cual yo estoy trabajando. Es decir, tengo tablas para 100 ml, para volumen de 10 ml y para volumen de 1 ml. Por ejemplo, si yo envío una muestra al laboratorio o paso esta muestra a través de un contador de partículas que yo pueda tener en terreno, y ese contador de partículas mide esa muestra sobre un ml de aceite, el contador de partículas me arroja que todas las partículas que fueron mayores o iguales de 4 micrones por cada ml fueron de 700 partículas, mayores o iguales de 6 micrones, 220 partículas, mayores o iguales de 14 micrones, 30 partículas. Ingreso a la tabla y en la tabla me voy al rango, ¿ya? 700 partículas en el tamaño mayor o igual de 4 micras está en el rango entre 640 y 1300, es decir, corresponde a un código de limpieza 17. Para el tamaño de mayor o igual de 6 micrones está en el rango entre 160 y 320, le corresponde un código de limpieza 15. Para el tamaño mayor o igual de 14 micrones que se contaron 30 partículas, está en el rango entre 20 y 40 micrones, le corresponde un código de limpieza 12. El código de la muestra de lubricante que yo envié al laboratorio o que hice el contaje en terreno con mi contador de partículas automático está en el rango de 17, 15, 12. ¿Ya? Los niveles de limpieza y contaminación del aceite, por ejemplo, en un sistema hidráulico actual que son demasiado exigentes, yo vería esto con un código de partículas objetivo 161411. Esto sería lo que vería, por ejemplo, en una caja reductora. En el aceite de lubricación dentro de la caja tiene que estar en un código de limpieza 181613. Esto sería lo que verían los sistemas hidráulicos que son o que trabajan a más bajas presiones de trabajo, valga la redundancia, ya un 19, 17, 15. Y esto sería el aceite nuevo tal cual como llega de tambor, es decir, siempre que yo tenga una fuga o por ese motivo una pérdida de lubricante en mi sistema lubricado o en mi sistema hidráulico, al cargar aceite nuevo de forma directa, yo voy a estar contaminando lo que tanto me ha logrado llegar y mantener como código de limpieza. Por esto es súper importante que cada vez que yo tenga que hacer un trasvasije o un relleno de lubricante, pasar al menos por una primera fase de control de contaminante a través de un equipo de microfiltrado. Luego ya llegamos a estos dos reportes, como les decía, que son demasiado importantes para comparar lo que yo tengo como alternativa para instalar en mi sistema fluido. Y de esta forma las diferencias que se establecen entre ambos es que bajo la norma aplicada actualmente, digamos la ISO 16889, que es el reporte de test de multipaso, en donde se controlan cómo se comportará este elemento filtrante en terreno, es un sistema bastante simple, en donde tengo un estanque donde yo aplico el contaminante bajo el cual voy a hacer el control, una bomba que es de caudal fijo, un manómetro diferencial controlando la capacidad de retención de partículas de este elemento filtrante, haciendo contaje con contadores de partículas automáticos antes del filtro y después del filtro. La modificación que se realizó a esto simplemente tiene que ver con el sistema de bombeo. Este sistema de bombeo a mí me permite modificar los caudales que yo estoy enviando hacia el sistema y de esta forma tratar de homologar cómo sería el comportamiento de ese elemento en el exigente campo de aplicación, ya sea hidráulico o de lubricación.
¿Qué es lo que yo establezco con esta normativa? Puedo establecer el rango beta o la relación beta de cómo se va a comportar ese elemento filtrante. Si yo lo establezco bajo el reporte a caudal y presión constante, bajo la normativa 16889, yo ingreso contaminación al fluido aguas arriba del filtro, perdón, ingreso 200 partículas en este caso para controlar un elemento filtrante que retiene partículas mayores o iguales de 3 micrones, y al otro lado del elemento filtrante controlo con mi contador de partículas automático que salieron 100 partículas mayores o iguales de 3 micrones. El rango beta, la relación beta de ese elemento sería igual a 2. Coloco otro elemento filtrante, ya, que entra en las mismas 200 partículas mayores de 3 millones, y al otro lado del elemento filtrante o agua abajo del elemento filtrante sale solo una partícula. Esa relación beta sería igual a 200. ¿Ya? Aquí tengo la primera conclusión. A mayor rango beta para un tamaño de partícula determinado, contabilizando el número de partículas de agua arriba del filtro y agua abajo del elemento filtrante, mientras mayor sea ese número, mejor es el elemento filtrante. Pero para llevarlo a un término que nos relacione más simplemente esto, que sea un término, por ejemplo, de eficiencia, yo hago la relación expresando en porcentaje entre el número de partículas de un determinado tamaño y la mayor cantidad de partículas antes y después del filtro. Es un similar al rango beta y usa el rango beta como parte del cálculo, es decir, para calcular la eficiencia de un elemento filtrante reteniendo partículas de un determinado tamaño es simplemente establecer una relación matemática entre beta menos 1 dividido por beta y multiplicarlo por 100 para llevarlo a porcentaje de eficiencia. Ejemplo, un elemento filtrante para partículas mayores o iguales de 10 micrones, bajo la nueva normativa, que tiene una relación beta igual a 5, tendrá una eficiencia reteniendo partículas mayores o iguales de 10 micrones igual al 80%. Así yo puedo comparar elementos filtrantes. Por ejemplo, elementos filtrantes que aún siguen en uso, ¿ya? Pero que son de tecnología muy antigua, son los elementos filtrantes de celulosa, independiente del número de capa que lleven. Hay muchas veces que uno ve en terreno un elemento filtrante que parece un rollo de toalla nueva. Lo único que el fabricante de ese elemento busca generar sería un elemento con medio de profundidad para aumentar un poco más la eficiencia de establecerlo en una sola capa. ¿Ya? Un elemento filtrante de celulosa normalmente nunca va a tener una eficiencia mayor al 50%, o en su relación beta nunca va a ser superior a 2. Cuando se hace como rollo de toalla de papel Nova, lo que logran hacer es aumentar un poco más la eficiencia, pero va a seguir siendo celulosa. Cuando ese elemento filtrante de celulosa se va colmatando en la retención de contaminantes, ese elemento está siendo también sometido a la acción de un líquido. Cuando yo mojo papel, la acción del líquido finalmente genera y puede generar en este caso el desprendimiento de fibras de celulosa que finalmente es el propio elemento filtrante, el que se transforma como medio de contaminación dentro del sistema fluido. No así cuando yo ya me traspaso a los sistemas que tienen como medio filtrante fibra sintética de vidrio en este caso, en donde ya obtengo relaciones o rangos beta del orden de los 1000 e incluso 4000 y con una relación de eficiencia del 99,9%. ¿Ya? Como les decía, un reporte normal o un estado de informe de un reporte de la prueba de multipaso bajo la normativa ISO 16889 que se establece a flujo y presiones constantes, yo someto un elemento filtrante que retiene partículas mayores o iguales de 5 micrones con un rango beta 200, que su eficiencia estaría del orden del 98,5%, y el resultado o el reporte de la prueba bajo la normativa ISO 16889 sería muy parecido a lo que me está indicando el fabricante de este elemento filtrante, es decir, reteniendo partículas mayores o iguales de 5 micrones, se mantiene en un promedio bajo lo que está diciendo el fabricante con una eficiencia del 99,5. Si yo a ese sistema inyecto partículas de 10 micrones para este elemento, se mantiene en el orden del 100%. Pero veamos,
cuando yo esa eficiencia la llevo a un flujo cíclico o a una eficiencia dinámica, como nosotros lo llamamos internamente. Cambio el flujo de alto flujo a bajo flujo, de bajo flujo a alto flujo, y mire lo que sucede con ese elemento filtrante. Su eficiencia o su rango beta cae de tal forma que llegamos a estar bajo el 90% en las condiciones reales de operación como se da en campo. Por lo tanto, me va a estar dejando pasar partículas que son mucho mayores a 5 micrones, y no voy a estar siendo lo suficientemente eficiente en la retención de partículas para el tamaño establecido o el tamaño que indica ese elemento filtrante, ¿ya? De esa forma, los resultados bajo la norma actual, es decir, a caudal y flujo constante, las pruebas de laboratorio, se mantienen prácticamente estables, ¿ya? No baja mucho más allá del 99,21% el porcentaje de retención de partículas o la eficiencia en la retención de partículas mayor o iguales de 5 micrones. Pero cuando yo ya la llevo a condiciones lo más aproximadas posible a cómo tiene que comportarse ese elemento filtrante o a lo que va a estar sometido en campo, fíjense que ese rango puede bajar a niveles incluso de hasta 91,55%, ¿ya? Y eso se da justamente en las transiciones entre cambio de bajo flujo a alto flujo o de alto flujo a bajo flujo, ¿ya? De esta forma nosotros también podemos establecer algunas comparativas. Por ejemplo, uno de los elementos filtrantes que se hacen llamar el mejor del mercado en comparativa con nosotros. Ese elemento filtrante de la competencia para un micronaje de retención de partículas mayores o iguales de 3 millones, ya nos indica bajo la prueba estándar o a condiciones de flujo constante, presión constante, una eficiencia beta inicial que está del orden de los 4000, una eficiencia beta inicial para nosotros en la barrita azul, que está del orden de los 3000. Cuando yo hago el movimiento cíclico de alto flujo a bajo flujo, ya eso que se presentaba inicialmente como beta 4000 o 99,99% de eficiencia cae prácticamente 4 veces, es decir, de 4000 a 500 aproximadamente, ¿ya? Y nosotros tratando de mantener siempre sobre un beta 1000 o un 99,9% de eficiencia. Cuando se produce el cambio y en esa etapa o fase, fase de transición, ya aquí la problemática es aún mayor, ¿ya? El rango beta cae prácticamente a 100 y nosotros tratamos de mantenerlo. He aquí lo que muchos me consultan: ¿por qué un elemento filtrante se puede comportar con mucha más eficiencia dentro de la aplicación tal cual como se da en terreno? Es aquí donde está aplicada la ingeniería de ese elemento filtrante. Es aquí donde está la diferencia, digamos. Otra comparativa que nosotros también establecimos fue para un elemento filtrante que muchos nos preguntan en terreno, en realidad nos preguntan mucho alrededor del mundo. Oye, ¿sabes qué? Tengo un elemento filtrante de una marca muy conocida, como este elemento que está acá, que es celulosa mezclada con algodón, ya, pero que dice retener una cierta cantidad de partículas que la verdad es que es bastante dudosa porque es muy alta, ¿ya? Y además que logra niveles de códigos de limpieza que son muy bajos. Podemos establecer esto, podemos llevarlo al laboratorio y establecer si acaso eso es verdad o no. Simple, lo llevamos al laboratorio, hicimos las pruebas bajo las condiciones más simples, con flujos muy bajos, y los resultados, por ejemplo, en retención de partículas fueron estos. O sea, lo que aplicamos nosotros como retención o la cantidad de polvo que aplicamos a ese sistema fue esta cantidad, obteniendo al otro lado del filtro esa cantidad con este elemento que pudimos controlar, con el elemento nuestro, solamente esa cantidad y los códigos de limpieza en donde ya era muy decidor el resultado final. Es decir, partíamos con un aceite en un código de limpieza 26, 24, 21, solamente logrando con este elemento que estábamos en prueba un código de limpieza 17, 16, 12 y los códigos de limpieza que llegamos a obtener con el elemento de nuestra fábrica, ¿ya? Que está del orden del 9, 8, 4 más o menos, 9, 8, 3. O sea, los resultados son bastante contundentes, digamos.
Nos pasamos los otros tipos de contaminantes, en este caso la contaminación por aire y otros gases que se pueden dar en el sistema hidráulico y de lubricación y que lo que producen dentro del sistema, producen espuma, bajo tiempo de respuesta en la operación errática, como comentábamos anterior, reducción de la precisión de los movimientos, altas temperaturas, corte de películas lubricantes, por ejemplo, desgaste de las bombas por cavitación, las bombas empiezan a sonar hacia afuera, pero muy, muy fuerte, imposibilidad de lograr presiones máximas, ¿cierto? Estamos mezclando algo que es compresible con un fluido que es incompresible dentro de un sistema hidráulico, por ejemplo. La aceleración de la oxidación del aceite, se empiezan a perder algunos aditivos. Las fuentes del agua, por ejemplo, cuando se trata de contaminación por agua, intercambiadores de calor por fuga interna, fuga en los sellos, condensación del aire húmedo, tapas de reservorio inadecuadas, cambios de temperatura, el agua disuelta se transforma en agua libre. Ojo con eso, el agua disuelta que está en el aceite, cuando pasa a ser parte componente del aceite a una temperatura determinada, sería exactamente igual como la cantidad de agua que puede contener el aire o lo que llamamos humedad relativa. Cuando yo enfrío ese lubricante es cuando realmente aflora el agua que está en forma disuelta a una cierta temperatura o a la temperatura de operación de la maquinaria. Estas serían las formas de agua. Yo diría que la forma de agua, como bien sabemos, en emulsión es la más compleja dentro de un sistema. Corta las películas de lubricante, empieza a aumentar la temperatura, etc. Eso tiene que tener una gran ventaja y el aceite tratar o ser capaz de separarse rápidamente de ella y yo poder extraerla de alguna forma. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo ver los niveles de agua en terreno cuando no tengo ningún equipo que me permita hacerlo de buena forma? Enfríen el aceite, saquen una muestra y véanlos a través de una línea de rayas. Si yo no logro ver la línea de rayas detrás de esta muestra, tengo aproximadamente un 1% de agua o lo que es lo mismo 10.000 ppm de agua que son bastante perjudiciales dentro de nuestro sistema. Los niveles típicos de saturación, que es súper importante establecer. ¿Cuáles son los niveles máximos de agua que puedo contener? Ojo con esto, los niveles en aceite hidráulico, por favor no pasar más allá de 400 ppm. Eso nos ayuda mucho a que, por ejemplo, la vida útil de un rodamiento la podamos llevar mucho más allá de la vida LH10 que, por ejemplo, nos entrega el fabricante del rodamiento, lo que yo espero en durabilidad. Lo mismo para un sistema de lubricación. Si bien es cierto, hay aceites que pueden contener una mayor cantidad de agua, dependiendo del fabricante del aceite, tratar de controlar y no pasarse de los 750 ppm o 0,075% de agua. En la lubricación de los transformadores o los aceites dieléctricos, el nivel de contenido de agua es mucho más crítico. ¿Ya? Entonces, de nuevo, a nuestro sistema tribológico. Si yo tengo en mi sistema tribológico un sistema hidráulico que forma parte de un equipo crítico, de un componente crítico dentro de nuestro sistema productivo, ¿ya? Y el fabricante de este equipo no me dice cuál es mi objetivo en nivel determinación o código de limpieza objetivo del sistema, yo lo puedo establecer fácilmente. Por ejemplo, este sistema hidráulico que se esquematiza acá, que es bastante simple, es un sistema que funciona con una bomba de pistones fijos, con una válvula direccional accionada por solenoide y con un actuador que es del tipo cilindro, 1, 2 o 3 cilindros. La presión de trabajo máxima es de 2500 psi. ¿Qué código de limpieza tengo que tener en mi lubricante para que el sistema trabaje correctamente? Hay tablas universales que ustedes la pueden encontrar, la pueden encontrar en internet y que me ayudan a establecer ese código de limpieza objetivo. Por ejemplo, dijimos que el sistema trabajaba a 2500 psi, es decir, está entre 2000 psi y 3000 psi. Por lo tanto, entramos a la columna de guía al medio, primero con la bomba. ¿Qué es lo que necesita la bomba a esa presión de trabajo como máximo código de limpieza para funcionar correctamente? Una bomba de pistones fijo, un código de limpieza 18, 16, 13. La válvula direccional accionada por solenoide, un 19, 17, 14. Y el cilindro hidráulico, un 19, un 16, 14, 11, perdón. Por lo tanto, el sistema completo, quien determina o quien es el más crítico en este trabajo, que sería el cilindro, me determina que todo el circuito
debe tener un código de limpieza para trabajar correctamente del orden del 161411. ¿Ya? Como les decía, establecer los códigos objetivos. ¿Cuáles son mis objetivos dentro del sistema tribológico? ¿Ya? Mi código de limpieza, primero en cuanto a nivel de particulado sólido, y también mis máximos niveles de agua. Eso hay que establecerlo. O cuando estoy trabajando en un taller, por ejemplo, ¿cuáles son los máximos niveles de contaminación que yo tengo que cargar el aceite de motor en el motor de esa maquinaria? El aceite hidráulico, los aceites de transmisión, ¿ya? Establecer mis objetivos. Conocer cada uno de los lubricantes que se aplican en el área donde estoy trabajando y graficarlos para saber cómo es su comportamiento en cuanto a lo relativo a viscosidad cuando yo quiero trabajar a diferentes temperaturas. ¿Ya? No es lo mismo, por ejemplo, mover el aceite de una transmisión que normalmente se encuentra a 70 grados Celsius, ¿ya? Moverlo cuando tiene una viscosidad equivalente a esa temperatura de trabajo de 75 centígrados a moverlo a 0 grados Celsius, en donde se va a transformar prácticamente en una miel y en donde estoy en niveles de viscosidad a esa temperatura aproximadamente a los 10.000 centígrados. Una vez conocido todo esto y que ustedes están en conocimiento de los parámetros, lo otro que viene es seleccionar o ir al mercado y ver y seleccionar el mejor componente, el mejor elemento filtrante que yo puedo aplicar en mi sistema de lubricación o en mi sistema hidráulico que me va a ayudar a mantener esos códigos de limpieza. Y es allí donde todos los conceptos que vimos anteriormente tienen real importancia. Esto es lo que nosotros hacemos, esto es lo que nosotros trabajamos con Hypo, que son elementos fabricados en Estados Unidos. Es decir, para cada uno de los niveles de las medias filtrantes o de los niveles de contaminante que pueden retener de acuerdo al micronaje de cada uno de esos medios, nosotros llegamos del orden de los 4000 bajo ISO 16889. Intentamos no bajar de los 1000 cuando esa aplicación es real en el campo, es decir, por ejemplo, con flujos cíclicos. Cuando yo no logro mantener con los elementos filtrantes que vienen originalmente desde fábrica o desde el OEM del equipo o maquinaria, tengo que tener algún sistema complementario offline que me ayude a mantener ese código de limpieza que me exige el componente el cual estoy lubricando o en ese sistema hidráulico. Para ello, también hay bastantes equipos que me ayudan a retener o a mantener a raya los contaminantes sólidos, los contaminantes líquidos y gaseosos, y también establecer un buen control o trazabilidad desde que se carga el lubricante o cómo llega el lubricante para aplicarlo al componente. En el ciclo de mejora continua, entonces, nosotros que tenemos la planificación, ¿cierto? O la acción, el hacer, el chequear, el evaluar, nosotros ya tenemos dentro de nuestro ciclo de mejora continua o nuestro sistema tribológico donde colocamos cada uno de esos componentes y maquinaria, tenemos la planificación, ¿cierto? Salió desde el sistema tribológico, ya lo vimos. El hacer, ¿qué es lo que voy a hacer? Establecer, por ejemplo, mis niveles objetivos de código de contaminantes, contaminación sólida, líquida y gaseosa, ¿cierto? El control de esa contaminación, ¿qué es lo que voy a utilizar para mantener esos contaminantes a raya? ¿Ya? El chequear, que es lo que viene ahora. ¿Cómo monitoreo la contaminación? Todo lo que he aplicado desde que establecí mi sistema tribológico, desde que establecí mis niveles objetivos de control de contaminantes, ¿lo estaré haciendo bien? Es muy importante, como punto de partida, valga la redundancia, que esto ya no puede estar en una sala de lubricación, ¿cierto? O en un taller de lubricación. Cambiar a una cosa que sea mucho más ordenada, en donde yo puedo establecer y rotular cada uno de los lubricantes que voy a aplicar en cada uno de nuestros componentes. El tener equipamiento básico y de bajo costo como esto que está acá, que por colores me permita identificar qué tipo de fluido es y a través de una etiqueta controlar su trazabilidad hasta el equipo donde realmente se aplica ese lubricante, es muy básico. Uno de los problemas de contaminación más frecuente que se da en los sistemas tribológicos o en la maquinaria es contaminación por aceite equivocado, ¿ya? Por ejemplo, en un reductor, aplicar aceite hidráulico. Son problemas más comunes de lo que ustedes creen. Esto, la verdad, ayuda mucho,
Cuando ya tengo manejo de mayores niveles de lubricante, aplicar un sistema como estos, que son sistemas modulares, en donde aquí yo manejo el control de la lubricación y la manejo de forma correcta y de la misma forma, quizá como sería un cuarto pequeño o de pequeños volúmenes de manejo de lubricante. Lo primero, en el monitoreo de contaminación o la base de todo esto, cuando el lubricante ya está aplicado en el componente, es la muestra. La muestra de lubricante que yo tengo para saber qué pasa con él dentro es fundamental. Es decir, una muestra que yo tomo de esta forma en un ambiente contaminado, ya esa muestra no será representativa del aceite dentro de ese componente. Tengo que ver la forma de establecer y de verificar en el mercado algo que me permita obtener esa muestra que sea de la forma más representativa de lo que sucede dentro del componente. O por ejemplo, en forma visual, si no tengo la opción de tomar muestra muy seguida porque el equipo, no sé, no está dentro de un sistema que es bastante crítico dentro de ese sistema tribológico, no puedo seguir teniendo, por ejemplo, los llamados ojos de buey, que no me permiten ver cómo está el lubricante en el interior de ese componente. Lo otro es tener equipos, y que va a depender mucho del nivel de mantenimiento que esté establecido dentro de esa planta productiva, es tener equipos para el control. Por ejemplo, equipos como estos que me permiten controlar el porcentaje de agua del lubricante que yo estoy abasteciendo en un sistema de talleres o en un track shop, por ejemplo, ¿ya? O lo mismo en un sistema hidráulico. Un equipo de campo que me permita monitorear una muestra para yo conocer si acaso lo que estoy haciendo está bien o está mal. Y lo mejor, equipos de campo, contadores de partículas automáticos que yo pueda tener directamente en terreno para hacer el control de ese fluido. Ya cuando tengo esa muestra y tengo un laboratorio externo que me la analiza, ya, y me las contrarresta de lo que yo estoy realizando en campo, también tiene que ser confiable. Este, por ejemplo, es el laboratorio completo y bien equipado que nosotros tenemos en nuestra sucursal de Antofagasta. Entonces, siguiendo con el ciclo de mejora continua, yo ya establecí mi sistema tribológico, el control de contaminantes según objetivo, el monitoreo de contaminación. De acuerdo a lo que todo esto me entregue, yo tengo que, según los resultados de la muestra y perfil del mantenimiento, establecer qué acciones voy a hacer. Y así se sigue cumpliendo el ciclo de mejora continua o el ciclo de EDEMI. Aplicaciones. Hay muchas aplicaciones en las cuales nosotros hemos tenido que cambiar, muchas de ellas. Por ejemplo, en este caso, un chancador secundario o terciario, en donde los elementos que vienen como filtros originales desde fábrica, ¿ya?, no son capaces de soportar las presiones de trabajo que se dan dentro de ese sistema de lubricación. Y simplemente cuando uno los va a sacar porque alguna anomalía ocurrió, uno los saca, como dice, simplemente reventados. Es decir, todo lo que pudo retener este elemento filtrante dentro de este sistema fluido se escapó producto de un rompimiento del elemento. Hacemos ahí aplicaciones a medida, elementos mucho más robustos, con medios filtrantes mucho más eficientes, ¿ya? También haciendo un análisis completo del sistema tribológico como sistema global, en donde también caen los elementos de venteo que se aplican en este sistema. Y así también, cuando trabaja en un ambiente muy contaminado, equipos de microfiltrado externo, ¿ya? En molinos, también el análisis de los elementos que vienen como OEM, en este caso eran elementos de celulosa. Hablamos lo que pasaba con los elementos filtrantes de celulosa. Equipos que no eran capaces de ayudar a mantener el nivel de limpieza que yo requería dentro de ese sistema de lubricación. Se realizan los cambios, las actualizaciones o upgrades a elementos de mayor eficiencia y también implementando equipos que me ayuden en forma real a mantener los códigos de limpieza objetivos o mantener los contaminantes a raya dentro de ese sistema. En la aplicación en talleres o en track shop, en donde yo tengo que llegar con lubricantes en códigos de limpieza en punta pistola que yo voy a cargar en mi maquinaria. Ver en dónde se almacenan, cuándo llegan esos lubricantes a granel, los equipos que yo estoy aplicando para hacer el control
o para bajar los códigos de contaminación de ese lubricante desde el estanque a granel hasta que llega al rack de lubricación. Con un equipo que trabaja con 4 filtros montados uno sobre otro, que para los operadores es bastante complejo realizar el cambio, cambiar por un solo elemento filtrante, que físicamente se ve bastante disminuido, pero que en la realidad y en la forma de trabajo aumenta la eficiencia y la retención de contaminantes, por lo tanto, el código objetivo de forma mucho más rápida y eficiente. Y también permitiendo a los operarios o a las personas que están encargadas de hacer los cambios de elementos filtrantes, llevar esto de una forma mucho más fácil y expedita. Aplicar elementos filtrantes que nos ayuden a llegar y controlar antes de que el fluido salga en la punta pistola para aplicar a la maquinaria, tiene que ver mucho con la eficiencia y la eficacia del elemento que uno coloca acá. Esto sería un cambio, una homologación directa de elementos filtrantes. Por ejemplo, acá otra aplicación, aceite de turbina, que tienden demasiado a formar barnices que son muy complejos una vez que ya está formado el barniz, incluso hacer una retención de particulado sólido para llegar a códigos de limpieza. La aplicación de equipos adecuados que puedan retener el barniz en su fase de formación, partiendo, por ejemplo, con niveles de MPC o potencial de formación de barniz del análisis de ese lubricante que está trabajando en su interior, con un nivel de MPC o de potencial de formación de barnices ya en rojo o muy alto, en un corto periodo de tiempo bajarlo a condiciones normales y con ello también bajar la contaminación por particulado sólido. Aplicación en máquinas papeleras. El sistema de lubricación de cada uno de los rodillos en estas máquinas papeleras también es un desafío. Si ustedes pueden ver, el estanque que está ahí es prácticamente la capacidad de un estanque también de aceite de lubricación de una turbina de generación. Son 10.000 litros de aceite ISOBG 220 que se encuentran dentro de ese estanque. Lo primero, hacer el sistema tribológico, ver el entorno o el circuito en forma global, cambio de los elementos filtrantes originales, ¿ya? Por elementos filtrantes de mayor eficiencia, preocuparnos de los venteos de ese tanque, ¿ya? Y finalmente, cómo hago la contención de agua o del agua que se condensa dentro de ese tanque, también seleccionando equipos que sean adecuados para ello, ¿ya? No es lo mismo seleccionar un equipo deshidratador, en este caso, trabajando en aceite hidráulico, que son muy fáciles de trabajar y extraer el agua, a llevar este mismo equipo ya a aceites que son de viscosidades mayores o que llevan con ello, al tener una viscosidad mayor, muchas problemáticas para la extracción de agua. Esto también se logra fácilmente con una selección de un equipo correcto y adecuado.